María Jesús Álava es psicóloga clínica, escritora, conferenciante, especialista en coaching ejecutivo y dirige el Centro de Psicología Álava Reyes, también la empresa Apertia Consulting. Le gusta recorrer el camino de la mano de las personas claves de su vida. María Jesús se estremece ante la fuerza de las emociones y los recuerdos de seres queridos que ya se fueron. Le impacta el dolor innecesario, especialmente cuando se produce en la figura de un menor. Amante de la gastronomía, le gusta saborear las verduras del norte de España, los pescados y el buen jamón. En sus más de 30 años dedicada a la psicología, ha aprendido que el sufrimiento es inútil. María Jesús Álava sabe bien que una enseñanza fundamental es la comunicación, que es importante ser flexibles y no educar en el resentimiento, sino en la tolerancia y los valores. Para ella, la impaciencia y las prisas son impedimentos en la comunicación. María Jesús echa mano de la calma para lograr su fin, la empatía. Su alma se siente plena con las emociones compartidas y camina con la satisfacción que le da mantener la coherencia entre pensamientos y acciones, sabedora de que la generosidad es el gran nutriente de la calma interior. Muy buenos días, María Jesús. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Mónica. Buenos días. Una delicia estar con vosotras. Igualmente. Vamos a empezar directamente, María Jesús, por una pregunta que nos parece esencial. ¿Se puede vivir sin ilusión? Pues fíjate que yo siempre mantengo que podemos vivir con poco dinero, incluso con poca salud, pero no podemos vivir realmente sin ilusiones. Una persona sin ilusiones es una persona sin horizonte, sin esperanza, y ahí la vida, en lugar de resultar un camino y realmente un horizonte y algo que nos atrae por completo y nos llena, sin embargo se convierte en un sufrimiento absolutamente tremendo. ¿Qué beneficios nos aporta, María Jesús, tener ilusiones? Fíjate que la ilusión, yo siempre digo que es el mejor antídoto, además, contra la enfermedad. Es decir, la ilusión es lo que hace que vibremos, que sintamos, que tengamos energía, que realmente pensemos cómo podemos conseguir cosas en la vida, que a veces cuando no tienes prácticamente fuerzas para nada, las saques realmente de esa fraqueza. Es decir, la ilusión es la que hace que sepamos perfectamente desarrollar al máximo nuestro potencial, nuestro buen humor. La ilusión nos permite pasar de la inseguridad a la confianza, recuperarnos en esos momentos de debilidad, ¿no? Parar esas emociones negativas, consolidar esos buenos hábitos y llevar una vida saludable. Es decir, la ilusión es la que hace que hagas ejercicio físico, que tengas tu mente funcionando constantemente, que llenes tu vida de actividades placenteras, que conquistemos y regalemos el tiempo que necesitamos, que podamos tomar las decisiones con calma, pero con firmeza, que sepamos desarrollar al máximo nuestra inteligencia emocional. La ilusión hace que podamos vivir cada instante, cada segundo, cada momento, saboreando los aprendizajes que nos ofrece la vida, ¿no? Esa vida que será única y maravillosa si realmente la vivimos con alegría, con coraje, con ánimo y con ilusión. María Jesús, es probable que algún caminante, algún oyente del programa nos esté escuchando y que tal vez tenga una situación personal delicada, que incluso se encuentre en un momento duro, que se sienta devastado. ¿Qué primer paso se puede dar para conectar con la ilusión cuando se ha perdido? Claro, fíjate, ahí es uno de los temas fundamentales. Otro de mis libros, que es La inutilidad del sufrimiento, yo siempre digo que no se trata de volvernos insensibles, en absoluto, todo lo contrario. Pero cuando realmente estemos mal, cuando estemos en una situación de gran dificultad, ahí por encima de todo es donde tenemos que tener muy claro que la sensibilidad nos engrandece al ser humano, ¿no? Y acompaña a las personas auténticamente privilegiadas, ¿no? Pero eso no significa que en esos momentos de gran dificultad, de gran adversidad, no significa que tengamos que tirar la toalla, ¿no? Que nos hundamos por completo. En ese instante lo que hay que hacer es intentar pararnos, intentar recuperarnos, intentar darnos cuenta que es normal que nos sintamos mal y que además nos lo tenemos que conceder, pero que si nos queremos a nosotros mismos, el siguiente paso será decir: a ver, he pasado momentos muy difíciles en mi vida, no tengo por qué pensar que ya no van a volver, que ya no existe un futuro para mí. Si tengo confianza en mí mismo o en las personas que sé que me quieren, esa confianza es la que me tiene que hacer decir: sé que puedo salir. Y para ello, lo principal es dar el primer paso. Y el primer paso no es sentirnos que no puedo más, sino el primer paso es decir: a ver, ¿qué puedo hacer mañana? ¿Qué pequeña acción puedo hacer yo? ¿Puedo empezar a sonreír? ¿Puedo empezar a hablar? ¿Puedo empezar a hacer algo que sé que habitualmente me hace sentirme bien? Vale, pues lo primero que tengo que hacer es
puedo creer en mí. Puedo tener unas circunstancias dificilísimas, pero si creo en mí, sé que puedo salir adelante. Eso es lo fundamental. Si no, pensaríamos que es imposible vivir y de verdad que o pensaríamos que a veces necesitamos muchos años para ser sabios, y eso es absurdo, ¿no? No tenemos que llegar a una edad avanzada para aprender a vivir, porque sería una paradoja del destino. Lo que tenemos que saber es en cada momento encontrarnos y saber que podemos salir adelante, creyendo en nosotros mismos. Hacías referencia a uno de tus libros, Inutilidad del sufrimiento, sí. y has comentado, bueno, pues el hecho de sentirnos vulnerables, ¿no? A mí me ha quedado esta resonancia. Normalizar estas vulnerabilidades en nosotros mismos es un buen paso para librarnos del sufrimiento. Sí, es aceptarnos, ¿no? Es decir, aceptar lo que nos pasa realmente en cada momento. Siempre digo que lo importante es que a cada persona nos conozcamos y además nos aceptemos en ese conocimiento, lo cual no quiere decir que no pensemos que podemos mejorar. Por supuesto que sí, y tenemos realmente esa actitud que comentabais al principio sería fundamental, pero tenemos que aceptar que somos personas y las personas como tales cometemos errores y es humano y es normal. Y si alguna vez pensamos que cuando nos sentimos mal o cuando acabamos de cometer un error es algo terrible, es porque no aceptamos nuestras limitaciones. O sea, las personas somos imperfectas como tales. Bueno, esta es una vida en la que vamos aprendiendo realmente cada día y uno de los principales aprendizajes es aprender a perdonarnos. Yo siempre insisto un poquito que aprender a perdonarnos es aprender a vivir, es aprender a querernos mejor para coger las riendas de nuestra vida, ¿no? Y a partir de ahí hay una serie, digamos, de errores que podemos evitar y que si queréis podemos hablar sobre ellos y de reglas de oro que nos pueden ayudar mucho en ese camino que todos tenemos ante seguramente esa meta común que es la felicidad. ¿Vosotros conocéis a alguien que no quiera ser feliz? Exacto, es imposible que alguien responda a esta pregunta sí. Tú fíjate, hay muchas personas que a veces lo que te responden es ya, pero yo no puedo ser feliz en mis actuales circunstancias, ¿no? O ante todo lo que me está pasando en la vida. Fíjate, y a esas personas a veces les digo, oye, no le demos tanto poder a las circunstancias. Es decir, ante las mismas circunstancias, exactamente las mismas, hay personas que las viven bien y las viven con ánimo y hay otras que se hunden incluso en circunstancias muchísimo más fáciles de alguna manera. Entonces yo siempre les digo, mira, cuando nacemos con una actitud, que a veces eso significa casi el 50% de nuestro potencial. Hay algo que yo he estado muchos años también trabajando con niños y siempre digo, con 3 meses tú ves cómo va a ser una persona, o sea, ves el bebé que va a ser alegre, risueño, simpático, cordial, y ves el que va a ser, pues de estos así más bien retorcidillos, que está siempre de mal humor, buscándote las cosquillas, permanentemente insatisfecho. Bueno, con esos naces. Pero afortunadamente lo que luego puedes desarrollar en tu vida como persona supone prácticamente superar ese 50%. Y las circunstancias, y fijaros que ahí los psicólogos no siempre coincidimos, pero en esto todos lo tenemos claro, las circunstancias que nos rodean solo son el 10%, solo marcan el 10% de las posibilidades que podamos ser felices o infelices. Es más, muchísimas personas cuando de repente hacen un poquito recuento dicen, en aquellas circunstancias tan difíciles fue cuando fui más feliz, porque fue cuando más me esforcé y cuando más fui saboreando un poquito esos pequeños logros en el camino. Es curioso que sabiendo esto, porque esto lo hemos vivido seguro que el 90% de las personas, que luego nos dé tanto miedo cuando nos encontramos en situaciones que podemos decir no son tan óptimas. Claro. Si te parece, claro. María Jesús, vamos a adentrarnos en lo que comentabas, esos errores que cometemos que nos alejan de la felicidad. Fíjate, pues errores fundamentales que podríamos evitar perfectamente. El primero sería ese sufrimiento inútil y nosotros como psicólogos, vemos cada año a más de 2.000 personas en nuestro centro, es un centro bastante grande, tenemos distintas delegaciones y lo que hemos visto es que cuando esas personas nos vienen para que les ayudemos, les decimos, usted se siente bien, se siente mal, tiene un sufrimiento. Cuando al cabo de los 3 meses, que ya prácticamente la mayoría de las veces ya ha terminado un poquito el proceso que hemos trabajado con ellos y ya se sienten muy bien, les preguntamos. Y la pregunta es, oiga, ¿usted cree que aquel sufrimiento con el que usted vino estaba justificado? Bueno, pues más del 95% de las veces reconocen que era un sufrimiento absolutamente inútil.
Es lo que decíamos, no puedes dejar de sufrir si se te muere un ser querido, pero no puedes estar sufriendo porque tengas un jefe impresentable, que alguna vez en nuestra vida lo vamos a tener, o unos compañeros trepas que te pasa lo mismo, o tu compañero o tu pareja que dices que es que no te escucha lo suficiente, que bueno, pues que eso puede suceder, o tus hijos porque están en una edad determinada. Eso es bastante absurdo. Entonces, el sufrimiento inútil te provoca un desgaste exagerado a nivel físico y además una irritabilidad muy creciente a nivel psíquico, ¿no? Un desplome de nuestro control emocional. Otro error, fijaros, que es muy, muy frecuente, es darle vueltas a un hecho que ya ha pasado. Es decir, siempre le damos vueltas, y además le damos vueltas normalmente cuando hemos pasado mal y no nos damos cuenta que nuestro cerebro no tiene tiempo verbal. Es decir, que cuando tú recuerdas algo que fue muy negativo, muy triste, automáticamente lo vives en presente y te vuelves a sentir mal. El pasado de verdad solamente nos sirve para aprender de lo que pudimos, los errores que pudimos tener en aquel momento. Otro error sería no aceptar lo inevitable. Mira, si te acaban de despedir del trabajo, por ejemplo, estoy poniendo algo por el que la gente nos viene muchísimas veces a vernos, ¿no? Te acaban de despedir, el que tú cojas y te enfrentes con la humanidad no te lleva a nada, salvo a que sea un desgaste enorme, ¿no? Y cada vez estés más débil. Bueno, acepta lo que ha ocurrido, pero disponte en el segundo siguiente a poner realmente todo tu potencial y toda tu inteligencia emocional a tu favor para salir de ahí. Y eso es un tema clarísimo. Nosotros acabamos de presentar en un congreso, un proyecto que hicimos con 12 personas en edades muy difíciles, entre 50 y 55 años, que se habían quedado sin trabajo, y cómo conseguimos en un espacio de 12 meses que prácticamente todos, a veces alguno montando un poco sus propias empresas como autónomos y tal, pero consiguiéramos que volvieran a empezar a trabajar, ¿no? Bueno, otro error sería, y esto es muy típico, y sobre todo muy típico a veces de los españoles, el que nos compliquemos la vida inútilmente, ¿no? Esto es una tendencia además muy natural. Absolutamente, dices, ¿no? Seguro que lo puedes hacer más sencillo. Eso es. Y las grandes soluciones normalmente suelen ser bastante fáciles, bastante sencillas. Un error que cometemos también mucho es, fíjate, a veces expresar todo lo que pensamos. En este sentido yo siempre digo, a ver, cuando tú dices algo en un momento que no es el apropiado y que lo único que consigues es que la otra persona no te escuche y además afronte con una hostilidad enorme, es mejor que te calles. Es decir, espera el momento adecuado y el lugar idóneo, y cuando la otra persona sea sensible. Hay un proverbio árabe que seguro que lo habéis oído, que a mí me gusta mucho, a ver si me acuerdo de él, que dice más o menos como: no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes y no gastes todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye y el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Bueno, este es un tema que a veces refleja perfectamente la situación que tenemos. Otro error sería creer que estamos siempre en posesión de la verdad. Fíjate que en este aspecto, y seguro que conocemos a muchas personas que están enamoradísimos de sí mismos, yo siempre mantengo como psicóloga que la persona que siempre cree estar en posesión de la verdad demuestra una ignorancia suprema, además de una arrogancia intolerable, ¿no? Un error muy frecuente, y sobre todo cuando nos encontramos mal, es echar la culpa de lo que nos pasa a los que nos rodean. Yo siempre mantengo que los demás ni son los responsables de nuestra felicidad ni los culpables de nuestro malestar. Cuando alguien está mal, te dice, ¿qué le pasa a usted? Inmediatamente te dice, pues porque mi mujer, porque mi tal, y tú dices, bueno, no, que no, por favor. Es decir, entiendo que es algo muy humano, pero no adelantamos nada. Otro error, y esto sí que va mucho en quizá nuestra forma muy latina de ser, es querer arreglar las cosas cuando nos encontramos mal, efectuando cambios drásticos en nuestra vida. Y te viene la típica persona que, como me encontraba muy mal, dejé este trabajo, me cambié de ciudad, me he separado, separé de mi pareja, y no he dejado a mis hijos pues porque no he podido, ¿no? Pero prácticamente. Bueno, es verdad que cuando te encuentras mal lo que tienes que hacer es primero pararte, ver cómo sales de esa situación, y una vez que te encuentras mejor, ahí es cuando puedes tomar las decisiones importantes, ¿no? Pero otro error sería también vivir esas contrariedades y esos imprevistos como tragedias, cuando normalmente casi siempre encierran grandes enseñanzas, ¿no? Un error también muy frecuente que nos encontramos los psicólogos, la gente que piensa, mire, es que lo mío no tiene solución.
Dice, mire, yo entiendo que usted se sienta muy especial, pero de verdad la mayoría de las veces siente. Otro error sería dejarnos contagiar por ese pesimismo reinante, ¿no? Y agotarnos físico y mentalmente. Claro, comentas el pesimismo reinante, pero es que en realidad hay una especie de cultura, una tendencia hacia la negatividad que está instaurada hasta en el idioma, porque todos hemos conocido el más vale conocido que bueno por conocer. Efectivamente. Y haciendo caso a este refrán, no nos moveríamos, no cambiaríamos, no daríamos ningún paso hacia situaciones más ilusionantes en nuestra vida. Fíjate que es que está como bien visto. Es decir, a veces esas personas que están como permanentemente preocupadas o disgustadas o dándole vueltas y muy pesimistas te dicen, no, es que es una persona muy profunda y tal. Y la persona que es como más positiva y más alegre te dice, no, este es un poco superficial. Efectivamente, digamos que en nuestro bagaje cultural es como que el sufrimiento le hubiéramos dado ahí mucha fuerza y sin embargo, bueno, pues una persona más contenta, más alegre, con una buena actitud, parece mucho más frívola, ¿no? Eso sería quizá otro de los grandes errores. Pero en ese aspecto, perdona, cuando me decías, por ejemplo, en los errores, ¿no? Y en las reglas de oro, fíjate, yo sí que insistiría mucho y siempre lo comento, es la principal regla de oro es creer en nosotros mismos. Y para creer en nosotros mismos, pues hay una serie de hábitos o costumbres que hay que disminuir y eliminar, pues como machacarnos absolutamente sin piedad, y otro que tenemos que potenciar, ¿no? Y antes comentábamos, por ejemplo, pues las personas nos equivocamos, pues tendremos que asumir que nos podemos equivocar y asumir que habrá cosas que desconozcamos o no sepamos hacer, ¿no? Y animarnos cuando todo parezca que está en nuestra contra y confiar en nuestras posibilidades, incluso aceptar que con frecuencia las cosas llegan pues a veces un poquito más tarde de lo que desearíamos, ¿no? Nos falta paciencia, tal vez, ¿no? Nos falta paciencia y a veces además, fíjate, hay muchas personas que te dicen, yo es que quiero tener éxito en la vida. Y yo siempre les digo, mirad, el éxito no es sinónimo de valía. A veces es una casualidad y en ocasiones incluso una injusticia. El auténtico éxito es que te encuentres bien contigo mismo y que te sientas feliz, ¿no? Y en ese aspecto, lo mejor que puedes hacer, otra regla de oro sería, intenta sentirte bien cada día y sé muy consciente de que la felicidad está en nuestras manos. Sintetizando un poquito para que nuestros caminantes se queden con estas reglas de oro. Sí. Sería creer en nosotros. Creer en nosotros mismos sería un tema importante. Asumir nuestras equivocaciones. Eso es. También que las cosas llegan a su ritmo, que un poquito de paciencia, ¿no? Sí, un poquito de paciencia, que a veces las cosas llegan un poquito más tarde de lo que nos gustaría, pero si nos ponemos realmente a ello, terminan llegando. Y luego cada día hacer un ejercicio de, oye, sentirnos bien con lo que hay. Con lo que hay. Ser conscientes, comentábamos, de que la felicidad está en nuestras manos, sabiendo que la felicidad no se compra. Si fuera así, los ricos no serían infelices. Y la verdad es que no te quiero ni contar la gente que vemos en consulta que se siente realmente tan mal, ¿no? Otro tema fundamental es, como regla de oro, yo os diría también, seguir confiando en nosotros en los momentos difíciles. Exacto. Eso es. La confianza es un gran valor. La confianza, convertir esas crisis en nuevas oportunidades, que en ese instante parece que nos venimos abajo, pero luego nos damos cuenta, ¿no? Y cómo también coger distancia para ser objetivos y aprender a observar y actuar de forma racional. La gente cuando se siente mal parece que es que pues se permite, ¿no?, estar muy agresivos, de mal humor, muy fastidiados. Y tú dices, pero vamos a ver, si te sientes mal, ¿por qué no enfocas tus energías en sentirte bien y no a fastidiar a los que tienes alrededor, ¿no? Es que es como que hay una tendencia, María Jesús, de la sensación a aferrarnos a lo que nos hace daño, ¿no? Y si tenemos en cuenta que el sufrimiento es inútil, al final dices, ¿qué papel juega en nuestra vida? Claro, porque hay un tema que es fundamental, ¿no? Y es, yo siempre digo que el sufrimiento no depende tanto de lo que pasa, de lo que te está pasando, sino de lo que tú estás pensando. Ese es ese pensamiento el que es previo a la emoción, es el pensamiento el que te hace sentirte bien y mal, es el que ante una misma situación, dos hermanos que tienen a los padres les están echando una bronca o cualquier cosa, uno lo vive fatal y otro dice, bueno, pues ya se les pasará. Es decir, nosotros tenemos la capacidad incluso ante la irritación de los demás, tener un buen autocontrol personal. Las personas que no controlan sus emociones, que se dejan llevar un poquito por cómo esté el ambiente, no controlan su vida. Y esas personas, fíjate, tienen un peligro enorme y es que van a ser muy manipulables. Va a ser muy fácil
que alguien les manipule, cuando se dan cuenta que para sentirse bien todo tiene que estar funcionando bien alrededor, o todo el mundo le tiene que estar aplaudiendo, o tiene que caer estupendamente. Eso sí que sería un gran drama en ese aspecto, ¿no? Y ahí, bueno, pues otra regla de oro sería, oye, vamos a aprender a ser realistas, es decir, vamos a conocer nuestras posibilidades y nuestras debilidades, y así estaremos todos como mucho más orientados, ¿no? Claro, porque comprobado tenemos que los pensamientos negativos provocan emociones desagradables. Siempre. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poner nuestro cerebro a funcionar a nuestro favor? Claro que sí. Mira, hay una técnica en psicología muy bonita que bueno, yo siempre la cuento en varios de mis libros, en la idea de sufrimiento, a recuperar la ilusión que decíais, que es parada de pensamiento. La parada de pensamiento significa, cuando en un momento determinado estoy mal, pero no muy mal, puedo coger y razonar aún, ¿no? Y puedo decir, a ver, no te comas la cabeza, esto es así, pero puede ser de esta otra forma. Venga, en lugar de darle vueltas, me voy a enfocar a la acción y lo puedo hacer. Cuando no estamos muy mal, funciona. Si estamos ya muy mal, lo que hay que hacer es parada de pensamiento, es decir, en ese momento es como si estuviéramos en automático, se nos ha disparado nuestro sistema nervioso autónomo, la parte, digamos, que solamente se tendría que activar en situaciones de emergencia, y ahí no razonamos. Es decir, ahí lo que sentimos es que el corazón se nos dispara, que hiperventilamos, que parece que tenemos una tensión enorme, y lo que tenemos que hacer es intentar llevar nuestra mente a otro sitio. Fíjate que yo siempre digo que si tenemos a algún niño alrededor es fantástico, en ese momento, porque tú coges, le preguntas algo al niño e inmediatamente te lleva la mente a otro sitio. O estás dándole vueltas a algo y dices, bueno, mira, colgo el teléfono, voy a llamar a un amigo, por ejemplo, que sé que siempre es muy agradable, y hablo algo con él directamente. O a la persona que tengas al lado, le dices que te hable de cualquier otra historia, de lo que quieras, o haces juegos mentales, que para esto son importantísimos, es decir, puedes además hasta activar tu mente diciendo, a ver, ¿cuáles son los países de Europa? ¿Cuáles son las capitales? Que yo me acuerde directamente. ¿Cuáles son todas las frutas que me gustan a mí? Lo que quieras preguntarte, los equipos de fútbol al que le guste el fútbol, una canción, ¿cómo la traduzco al inglés? ¿Cuál era la letra? Lo que quieras. Pero lleva tu mente, ocupa tu mente en otro sitio, porque en el momento que tú le das mensajes para trabajar en otro, automáticamente se corta, digamos, ese foco de tensión, de irritación, y te permite controlar tus emociones. Y una vez que la controlas, ya puedes decidir, oye, esto que estaba pensando es una tontería, o de momento sigo con mi mente en otro lado hasta que me recupere un poquito más y sea capaz de hacerlo frente. Si no, y en esto de nuevo pasa lo mismo, si nosotros no sabemos parar nuestra mente, fíjate qué fácil a una persona que quiera realmente manipularte, el coger y llevarte por donde quiere. Es decir, simplemente con coger te va preguntando, te va diciendo, tú no eres capaz de parar, y esa persona vas a hacer lo que él quiera. Al final acaba adueñándose de tu vida, María Jesús. Adueñándose de tu vida, que es una de las cosas más tremendas que nos puede suceder. Es como la gente que decimos que no tiene confianza en sí misma, no tiene una buena autoestima, y que depende tanto, digamos, de que los demás le aplaudan o le digan que muy bien. Eso es un drama. Cuando tú para sentirte bien necesitas que los demás te digan lo maravilloso que eres, estás permanentemente en sus manos. O la gente que intenta siempre caerles bien a los otros, ¿no? Y dices, bueno, es una pena porque al final terminan cayendo mal a todo el mundo y nadie les valora en ese aspecto, ¿no? Yo creo, María Jesús, que incluso cuando estamos en momentos buenos, deberíamos de estar obligados tal vez a ver qué piensas, a hacernos como un manual de supervivencia para cuando estén en momentos bajos. Porque ahí tú sabes qué canciones te conectan con emociones positivas, qué personas son esas que siempre te suben el ánimo, qué lugares cuando visitas te hacen sentir mejor, a lo mejor pasear por el mar aquí en Valencia o por la montaña, no sé, tener como un listado de esas cosas que sabes que te cambian el estado de ánimo de una manera más o menos rápida. Y además es muy bueno tenerlas por escrito, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Decir, a ver, cuando me encuentre mal y empieza a pensar que nada merece la pena, que todo tal, no sé qué, tengo que recordar esto y esto. Fíjate, hay una cosa muy graciosa que cuando la gente a veces se siente muy mal y dice, yo le digo, bueno, ¿y usted qué piensa que podría hacer? Dice, nada. Yo le doy un test de más de 200 actividades en el que le digo, mire usted esto y dígame, no ahora, pero cuando usted ha hecho esto, ¿cuándo se ha sentido bien? Lo que tú dices, andar por la playa, cantar una canción, hacer ejercicio, llamar a un amigo,
cosas muy normales, que no hay que gastarse para nada dinero. Bueno, por eso lo importante siempre es no te pares en coger y darle vueltas, sino pasa a la acción. Mira, por ejemplo, el mejor antidepresivo, vosotros que tenéis este programa lo sabéis muy bien, el mejor antidepresivo natural es el ejercicio. Es decir, una persona cuando se siente mal, la tendencia es a quedarse sentada, no salir de casa, estar rumiando. Bueno, lo que tiene que hacer es salir inmediatamente, empezar a caminar, ya no digo hacer otra cosa, empezar a caminar, intentarlo hacer a un buen ritmo, sencillamente, si es en compañía muchísimo mejor, y si no es en compañía vas caminando y vas intentando cantar. Eso es suficiente, es decir, cambian los neurotransmisores, suben tus niveles de serotonina, automáticamente te sientes bien. El cerebro es mucho más químico de lo que pensamos. Si cuando nos sentimos mal parece que todo se pone en nuestra contra, simplemente con ejercicio no hace falta tomar un antidepresivo. La mayoría de las veces, yo me encuentro a la mayoría de las personas que vienen que están tomando medicación. Claro que hay que tomar medicación en momentos difíciles, en una depresión muy fuerte, en unas crisis de ansiedad enormes, en fobias, cuando una persona tiene trastorno obsesivo-compulsivo, pero la mayoría de las veces no es necesario. O sea, la mejor medicación es saber funcionar ese cerebro y, como decíamos antes, ponerlo a nuestro favor, con una serie de cosas muy sencillitas. Parece que nos tomamos la vida muy en serio y quizá introducir un poquito de sentido del humor nos ayudaría a salir de los momentos bajos, ¿no? Bueno, pues fíjate que yo siempre digo que las dos últimas reglas de oro es utilizar el sentido común, que a veces hay mucha gente que parece que lo ha perdido, y fomentar el sentido del humor que estás comentando. Se puede entrenar esto, ¿no? Del humor. Absolutamente. ¿Cómo lo haríamos? Fíjate, pues mira, ahí por ejemplo en Recuperar la Ilusión cuento un caso de una persona que nos vino, pues un hombre que estaba el hombre como muy amargado, absolutamente amargado, y había perdido por completo el sentido del humor, ¿no? Y tuvimos que coger y hacer un ejercicio, decirle, a ver, recuerda cuando eras pequeño las últimas cosas que a ti te hacían gracia, tal, no sé qué. Bueno, pues ahora vamos a hacer. A ver, recuerda un poquito cuál es el chiste que más te ha gustado en tu vida, cuál es el momento, la anécdota que te ha producido, cuál tal, lo vas a empezar a hacer, no sé qué. Es como una especie de reaprendizaje. Todos tenemos un sentido del humor, es decir, puede ser más cáustico, más fino, da exactamente igual. Pero cada uno, si coges y le dices, a ver, dinos, ¿qué es lo que te ha parecido más ingenioso que has hecho en tu vida? Que todos tenemos algún punto. Bueno, pues es irlo recuperando. Vale, en el momento que estás ahora mismo y tal, ¿qué piensas que podrías hacer? Algo también con cierto ingenio. Vale, a fulano que te cae tan mal, ¿cómo podrías utilizar el sentido del humor para decirle algo que tú te quedases tan contento y que el otro ni se enterase de lo que le decías? Son cosas que se van aprendiendo y que además, de verdad, es lo que decíamos, ¿no? El humor favorece muy bien nuestras relaciones sociales, mejora nuestra autoestima, agudiza nuestro ingenio y además el humor es el que mejor desactiva situaciones de tensión. Cuando tú ves personas en una situación con una crispación enorme, se agradece enseguida a aquella persona con un cierto humor fino que coja y desactiva inmediatamente esa tensión, ¿no? Y en España solemos tener un humor bastante bueno, de verdad, ¿eh? A veces hay personas con un humor muy ácido, pero normalmente es muy bueno. Lo que pasa es que lo dejamos de utilizar cuando la gente piensa que es que estamos aquí en este mundo para sufrir y no para ser felices, que suele ser una de las grandes equivocaciones. Además, el humor es una fuente de placer. Y entiendo que si implantamos actividades placenteras también esto nos ayuda a recuperar la ilusión. Pero sin ningún tipo de lugar a dudas. Es algo además que entramos como en el círculo virtuoso que decimos los psicólogos y que se va retroalimentando, ¿no? Es decir, haces unas actividades que te hacen sentirte bien, como te encuentras bien, haces otras que te hacen sentir mejor, utilizas muchísimo mejor tu inteligencia. A ver, nosotros hemos hecho estudios muy bonitos cómo influye, por ejemplo, el humor en el trabajo. Las personas que tienen más sentido del humor, por supuesto que se lo pasan infinitamente mejor, tienen mucha más productividad, pero tú fíjate que mejoran su seguridad en el trabajo, es decir, se confunden infinitamente menos. Y tienen más éxito, mucho más desarrollo profesional. Entonces, una de las cosas, igual que la felicidad, ¿no? Fíjate que la felicidad puede aumentar hasta un 33% la productividad, pero sobre todo te pasa lo mismo. Las personas felices son personas que profesionalmente
van a tener también muchísimo más éxito. Y es curioso, María Jesús, que luego en el trabajo, sobre todo ocurre en entornos así serios, que cuando vemos una persona que tiene un mayor sentido del humor, que la vemos sonreír más, como que se encuentra mejor, parece que incluso está trabajando menos, cuando es lo contrario. Parece que está poco valorado esto. Fíjate, hace poco, y precisamente en Valencia, en una conferencia que en este caso asistían empresarios, yo les decía, digo, oye, vosotros como empresarios, cuando seleccionáis gente y nos pedís, por ejemplo, a los psicólogos y tal, nos decís, no, mire, tiene que ser alguien que sepa trabajar en equipo, que tenga resistencia a la frustración, que cree buen ambiente, que tal. Y yo digo, ¿y por qué no nos decís que sea una persona con buen humor, que sea una persona feliz? Se me quedaban así mirando y yo les decía, mirad, pensar en un trabajador de vuestra empresa que sea muy competente desde el punto de vista técnico, oye, absolutamente competente, pero que tenga una mala leche enorme. Pensar en esa persona y en el mal ambiente que crea a su alrededor. Bien, piénsame ahora mismo en un trabajador que sea muy competente, pero que además tenga buen sentido del humor. Digo, ¿cuál es la diferencia? Fíjate que eso además está perfectamente medido. Nosotros ahora mismo, cuando seleccionamos gente y ves a personas, entre comillas, muy amargadas o con ese halo ahí de estar siempre de mal humor y enfadados con la vida, que les decimos, mire usted, hasta que esto no lo trabaje va a ser muy difícil que encuentre trabajo. Porque hoy en día, que desde luego hay muchas personas para cada puesto, lo que sí que está muy claro es que la gente quiere tener a su alrededor personas que le llenen y personas que te creen un buen ambiente y favorezcan una buena dinámica. Ilusionadas, motivadas. Claro, ilusionadas que ante las dificultades. Una persona con sentido del humor, igual que una persona feliz, es una persona mucho más creativa y que en situaciones de dificultad te va a encontrar mucho mejor la salida, que gestionan además mucho mejor su tiempo. Entonces, el humor, como la felicidad, es uno de los grandes valores a nivel de trabajo o a nivel de pareja. Pues nos vamos a quedar, María Jesús, con esta idea. Estamos llegando al final de la entrevista. Vamos a invitar a los caminantes a que hoy domingo empiecen ya a relacionarse con personas que les llenen de ilusión y que recuerden, me quedo con esta idea que decía hasta el principio de la entrevista, que es el mejor antídoto contra la enfermedad. Efectivamente. Simplemente darte las gracias, María Jesús, por haber caminado con nosotras. No sé si como despedida nos quieres regalar un último consejo para que conecten los caminantes con la ilusión. Me parece muy bien. Yo les diría que dentro, además de la ilusión y dentro, digamos, de las bases de la felicidad, hay un escritor muy cercano en Valencia, que es de Murcia, que es José María Castillo Navarro, que bueno, le acaban de dar un premio, está considerado uno de los 100 mejores escritores de lengua hispana, y hay algo que yo a este hombre siempre le he escuchado que me hace enternecer tremendamente, y él dice, solo tengo aquello que he dado. Bueno, la generosidad es uno de los mejores ingredientes de la vida en positivo, de una persona realmente feliz, de una persona que lo haga sencillo a los que tienen a su alrededor. Y yo siempre les digo que lo mejor será, cuando hay problemas generacionales, que combinemos juventud y experiencia. Víctor Hugo decía, yo terminaría con esto, que en los ojos del joven arde la llama y en los del viejo brilla la luz. Bueno, qué bonito. Presentes lo que nos pertenece, no dispersemos nuestras energías ni perdamos nuestras ilusiones. Pues muchísimas gracias, de verdad, María Jesús, por haber hecho que conectemos todos con la ilusión y gracias por haber caminado con nosotras y te deseamos un domingo maravilloso. Lo mismo os digo, que lo paséis muy bien, un abrazo enorme, Patricia y Mónica. Un abrazo. Un abrazo.